Señoras y señores, queridos hermanos de Costa Rica y de otros orientes, bienvenidos de nuevo esta noche en nuestro canal YouTube de la Gran Loya de Costa Rica. Soy Philippe Quesada Jassou, gran maestro de la muy respetable Gran Loya de Costa Rica. Hoy tenemos un gran privilegio y un gran invitado, que es el soberano gran comendador del Supremo Consejo de los soberanos grandes inspectores generales del 33º y último grado del rito escocés antiguo y aceptado para la jurisdicción masónica de la República de Costa Rica, el ilustre y poderoso hermano Juan José Soto Cervantes. Ilustre, poderoso, soberano gran comendador, bienvenido hoy. Buenas noches, gran maestro, muy agradecido y muy contento de estar entre mis hermanos en esta casa que es la nuestra. Como lo decía inicialmente, para nosotros es un gran placer y realmente un gran honor de tenerlo aquí en nuestra sede principal de la Gran Loya de Costa Rica. El gusto es mío, créame que sí. Muchísimas gracias. Si quieren, soberano gran comendador, vamos a empezar con la primera pregunta, que sería de manera general, digamos, ¿cómo empezó aquí en Costa Rica el Supremo Consejo? Es curioso porque fue de una forma interesante. La masonería de Costa Rica viene por parte de un cura que se llama Francisco Calvo, que era el capellán de la Fuerza Armada Costarricense del 56. Él recibe los grados en Perú y los trae a Centroamérica y funda el primer Supremo Consejo Centroamericano, o el Supremo Consejo Centroamericano, por allá del año de 1871. Conjuntando todas las repúblicas, ese Supremo Consejo Centroamericano, que estamos en estas fechas celebrando el 150 aniversario de ellos. Este Supremo Consejo Centroamericano trabaja por muchos años. Costa Rica tiene la sede aquí, pero después se transa con la República de Guatemala por cuestiones propias del movimiento político de ese país, y entonces ahí es donde Costa Rica se desprende y forma su propio Supremo Consejo Centroamericano costarricense y se coexiste en paz y armonía. Muchísimas gracias. El interés de nuestro conversatorio de hoy es realmente de conocer un poquito más ¿qué es el Supremo Consejo? Porque por numerosos hermanos hay siempre esta interrogante: ¿qué será el Supremo Consejo? ¿Qué hay? Cuéntanos un poquito a fin de poder informar un poquito a los hermanos, muchos de nosotros que no saben lo que es y que les gustaría conocer un poquito más. Para eso habría que decir que la masonería del rito escocés antiguo y aceptado tiene 33 grados. 3, el primero y el segundo y el tercero, aprendiz, compañero y maestro masón, son de las logias simbólicas, competencia y jurisdicción de las grandes logias del mundo. Los supremos consejos del rito escocés antiguo y aceptado, del grado 33, conjuntan y regentan y administran y tienen competencia y jurisdicción en los grados 4 al 33. Está conformado por un órgano espiritual jerárquico que ordena y administra los grados del 4 al 33. Muy bien. Muchas veces tenemos la impresión, o digamos que la persona que están en nuestros canales nos preguntan: ¿qué piensan ustedes de la masonería? ¿Por qué cree usted que la masonería es secreta? ¿Cuál es su pensamiento en relación con eso, soberano? Bueno, aquí hay que decir que antes, en la historia, yo no soy historiador, pero conozco un poco de ello. Las amenazas al pensamiento lúcido, racional, libre, que mostraron los masones desde el principio, eran ciertamente riesgosas y eran circunstancias amenazantes. Ellos eran en alguna medida los guardianes del pensamiento racional y de los descubrimientos científicos. Esto iba en contra en algunas ocasiones de las ideas religiosas imperantes en la época, por ahí en la Edad Media y todavía en la Edad Moderna pasado. Eran perseguidos, entonces sus reuniones tenían que ser clandestinas o secretas, pero eso ya no ocurre, porque ahora es una organización discreta, privada,
que como toda institución tiene sus propios asuntos que no interesan a todos, pero no tiene ninguna condición de clandestinidad en este momento. ¿Y usted cree que este secreto era debido al hecho tal vez que la masonería representaba un peligro para la sociedad o cómo eso está concebido a nivel de la sociedad? Bueno, el pensamiento siempre es peligroso, pensar es muy difícil, y pensar bien es más difícil todavía. Y cuando usted piensa y medita y ora, que son los tres pilares de la masonería, el pensamiento, la meditación y la oración, llevados con una actitud recta y proba, hace que usted se convierta en una amenaza. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado con las opiniones que expresa en ciertos círculos y en ciertas condiciones. En la historia así pasó, y de repente eso es peligroso en algún momento. Pero ya la masonería ha avanzado, el mundo ha avanzado, ya no hay peligros de esa naturaleza, y entonces nuestras opiniones y nuestras creencias están a libre disposición de todos los que quieran comprar libros, ahí está, es nada más de leer. Muchas veces escucho decir que los masones, nosotros somos portadores de ciertos preceptos, como por ejemplo la libertad. Usted como soberano gran comendador, ¿cómo logra definir usted la libertad? Como aquella capacidad consciente que tiene el ser espiritual encarnado en vida física para regirse con rectitud y probidad frente a los demás de manera útil y provechosa. Pensando en el servicio, que es la vocación de servicio que tiene la masonería, la libertad es una responsabilidad, no es un goce ilimitado, es una responsabilidad, hay que ejercerla con prudencia. Pero la libertad es eso, la capacidad de autodeterminarse para decidir cosas en provecho de los demás. ¿Y cree usted que el ser humano se puede llamar un ser libre? No. Desde el punto de vista filosófico u ontológico, estamos atados a muchas cosas. Casualmente la masonería pretende liberarnos de esas ataduras ideológicas o prejuicios instalados por nuestras familias y por la sociedad, que algunos de ellos son, digamos, asfixiantes, como en algunas circunstancias ha pasado. Entonces, si regresamos a esta pregunta y pensamos en los pilares de la Revolución Francesa, que decía libertad, igualdad, fraternidad, ¿es lo que busca la masonería o no, finalmente? Cada uno de nosotros busca en la masonería la libertad. Para conseguirla tiene que tener conocimiento de sí mismo, saber sus propias limitaciones, tiene que estar consciente con qué propósito va a ejercer su libertad, para qué. Ahora, igualdad, todos somos iguales ante Dios, aunque tengamos diferencias raciales y diferencias de sexo y de condición, todos en el fondo somos iguales, somos una sola cosa. Y la fraternidad también es propiciada por la hermandad de la masonería, porque en ella yo he encontrado una familia. Entonces sí se procura obtener esos beneficios espirituales de libertad, igualdad y fraternidad. Cuesta mucho porque es un barco que navega en aguas muy turbulentas y las fauces de los animales marinos son terribles. Entonces la masonería nos permite tener un norte hacia esas metas. Pero para tener un norte de esas metas hay primero que entender quién soy, de dónde vengo y para dónde voy y con qué propósitos hago las cosas en mi vida. Porque tengo que tener un motivo para ser libre, un motivo para ser igual, un motivo para ser fraternal. No puedo tener vacío de contenido el motivo. Y justamente si hablamos de estos motivos, tal vez nos podría explicar un poquito cómo logramos esos motivos o cómo lo podemos obtener y una vez que los obtenemos, ¿qué hacemos con esos? Entonces, bueno, yo creo que, es mi opinión, sospecho, no estoy asegurando nada de manera categórica. Después le voy a molestar sobre la palabra que es la verdad. Pero lo que puedo decir es que la masonería propicia un diálogo entre el ser espiritual interior
y la personalidad, para hacer consciente lo inconsciente de nuestro inconsciente. Y entonces así establecer una limpieza de todos los traumas y dolores y sufrimientos que tenga la persona para que sea activa y útil en la sociedad. De esa manera entonces se consigue de una forma clara construir personalmente sus motivos, no replicar o imitar otros motivos. Esta sociedad tiene que tener conciencia de que impone muchos patrones de conducta que no son propios de uno. Uno tiene que adoptar las condiciones que le sean propias, que sean consustanciales a su evolución espiritual. De esa manera, entonces, logra ser congruente éticamente. Su pensamiento y su palabra y su acción van a ser congruentes. De manera que entonces, para eso, se limpia el inconsciente. Muy bien. Entonces, es justamente eso que venimos a hacer después en el Supremo Consejo, es lo que podemos obtener. El propósito de los grados de la masonería del rito escocés antiguo aceptado es desarrollar hombres mejores de lo que son en la sociedad, hombres útiles, abocados al servicio de los demás, que piensen, que mediten y que oren a la par de todos los demás. No somos nada especial, no somos nada del otro mundo. Simplemente tratamos de ser hombres conscientes. Las cámaras del Supremo Consejo están destinadas, igual que las cámaras de las logias simbólicas, a producir conciencia, a darse cuenta de qué es lo que no necesito en mi vida para ser feliz o para ayudar a los demás. Yo soy feliz haciendo la ayuda a los demás. No es una felicidad ni una conciencia egoísta, sino es una conciencia subjetiva que nace de la conciencia, de la inconsciencia del inconsciente, según Jung, para producir después una conciencia colectiva y para tratar de alguna manera en una encarnación, no sé si se podrá, obtener la conciencia universal. Muy bien. Si regresamos a, digamos, a la esencia del Supremo, ¿qué diferencia podríamos establecer entre las logias simbólicas y los grados superiores o los grados filosóficos, como se llaman? Ninguna. Perdón, ¿sería un camino de continuación o sería un camino diferente? ¿Cómo lo establece usted? Yo lo había apuntado aquí, lo voy a leer más bien para tener, Bien, pues, para hacerlo con más precisión. Siguiendo el criterio de evolución de la conciencia espiritual, que es el propósito final de la masonería universal, esta es unitaria, integral, gradual y sucesiva. Vistos bien, los 33 grados son en sí mismos tanto filosóficos como simbólicos. Ateniéndonos en esto a las circunstancias que forman en parte todos por igual de un lenguaje o discurso alegórico integral. La masonería se demuestra o se produce un efecto de elevación de la conciencia gradualmente. Todos los grados están interconectados. Todos los grados proveen de una herramienta determinada para elevación. Las dos herramientas fundamentales de la masonería simbólica y filosófica son la razón y la compasión. ¿Puede ir uno sin el otro? No. Porque yo no aprendo para servirme a mí mismo, aprendo para servir a los demás. Y cuando hablo de compasión, lo estoy utilizando el término en el contenido budista de la palabra, no la misericordia también, no lástima, no, compasión en el sentido de que es del corazón, que hable el corazón, pienso con el corazón, pero necesito la herramienta mental que es la inteligencia y la capacidad de colegir las cosas, pero para poder avanzar tengo que llegar a pensar con el corazón. Entonces, razón y compasión son las dos columnas básicas de la masonería, y eso es igual en todos los grados, simbólicos o filosóficos, que ya dije que todos son simbólicos y todos son filosóficos, porque en el fondo es la misma cosa. Absolutamente. ¿Nos puede contar un poquito qué vienen a hacer los hermanos en los grados filosóficos? A discutir en libertad de su evolución y de su conciencia para darse cuenta de que no tienen conciencia. ¿Y esta evolución, quién la facilita? ¿Cómo la logran obtener?
en discusiones organizadas, fraternales, donde se presentan trabajos individuales y colectivos, y se discute y se debate, se pregunta y se interroga de manera dialéctica, con diálogos. Pero antes hay que desarrollar un diálogo entre el espíritu y la personalidad de manera individual, para poderse preparar para discutir en logia. La mejor y más provechosa circunstancia es todos los espíritus discutiendo, todos los espíritus hablando, porque la personalidad a veces se atraviesa en la comunicación fraternal, y ahí es donde vienen los conflictos, porque todos tenemos personalidad, la necesitamos, es una herramienta, es un andamio que no podemos dejar de utilizar en este momento, porque estamos encarnados. Llegará el momento en que no necesitemos la personalidad, pero mientras la necesitemos va a medio ayudar y medio estorbar. Muy bien, muy bien. Efectivamente es un camino largo, tortuoso, pero ¿cómo lograr finalmente conocerse a sí mismo? Porque ¿no sería eso finalmente el propósito? Pudiéndome conocerme a mí mismo, tal vez podría conocerlo a usted. Con mucho pensamiento, con mucha meditación y con mucha oración. La masonería plantea un paradigma racional, un paradigma moral y un paradigma espiritual. ¿Y ético? Y ético, moral, sí. Sí, sí. Lo que quiere decir esto es que usted tiene que conocer cuáles son sus limitaciones, pero eso solo lo logra estableciendo un diálogo entre el espíritu que está dentro de usted y su personalidad. Usted, Philippe Quesada Yasud, es un proyecto de un espíritu superior que está encarnado ahí. Hablando con él, dialogando con ese maestro interior, es como usted va a encontrar las respuestas a todas sus dudas. Esto es un trabajo personal, que lo hacemos colectivamente para ampararnos entre todos los hermanos, porque la fraternidad hace que yo admita o observe cosas que no observo porque las observan mis hermanos. Esa es la fraternidad, la capacidad de disuadirme del error que ven los otros en mí. Trabajamos con una piedra, puliéndola. Trabajamos con un corazón, puliéndolo. ¿Es esta fraternidad que nos permite construirnos? Exactamente. Cada uno forma parte de un edificio más grande que es un templo, elevado a la gloria del arquitecto, del gran arquitecto del universo. Todos ocupamos una posición y es una posición útil, tenemos que estar conscientes de ella. La masonería nos ayuda a entender cuál es la posición en la sociedad que sea más útil para el provecho de los demás hermanos, para el prójimo. Y cuando hablo de hermanos, no me refiero solo a los maestros masones, sino toda la humanidad. Mis hermanos son toda la humanidad. Usted hace poco y 2 veces lo mencionó, fue la palabra orar. ¿Cómo define usted esta palabra, orar? ¿En una creencia religiosa? ¿Cómo lo puede definir usted? ¿Considera usted como una persona religiosa? ¿Cómo se define realmente? Bueno, ya para responderse eso, habría que decir que yo no podría opinar si soy religioso o no soy religioso. Lo que puedo decir es que la oración es un instrumento de comunicación con la divinidad. Es establecer un diálogo con la divinidad. Ahora, yo depende aquí habría que tener el cuidado enorme y la suspicacia de decir que yo estoy hablando de un diálogo interior con mi ser espiritual, que es parte de Dios, que es parte de la divinidad. Entonces la oración y el pensamiento y la meditación son como haces de luz lanzados a través de la oscuridad a lo eterno, que me permiten obtener respuestas. Como cuando usted está pensando mucho en algo y de repente, sin saber cómo, le llega la respuesta. Eso es su ser interior respondiéndole, pero hay que ponerle atención, hay que ponerle cuidado, y es aquí donde se oye. ¿Seremos que nosotros somos todos portadores de esta Todos. luz, de esta divinidad, digamos? Todos somos uno. ¿Y cómo lograr despertar justamente, o tal vez despertar no sería la palabra adecuada, pero tal vez tomar conciencia de este ser que está en mí? Con la lectura cuidadosa y puntillosa de las experiencias críticas de vicio o de error que ha cometido usted en su vida. Iba a decir eso, la teoría es muy bonita, pero la práctica es más dura. En el libro de su vida usted tiene que leer
cuáles son las crisis y qué lo provocaron, cuáles son las causas, para entender por qué usted está aquí. Es un aprendizaje muy duro, muy doloroso, pero es del error del que se aprende, el error humano. Estamos diseñados para fallar, para equivocarnos. Acertar es un éxito inconmensurable y raro. Me está hablando usted de bastante actitud con mí misma. ¿No sería una gran soledad? ¿No sería un aislamiento muy importante de manera a tal vez conocernos? No, porque el conocimiento de uno mismo parte también de que yo tengo que tener la capacidad de relacionarme con los demás y vincularme con las experiencias de los demás. Mi experiencia en soledad no produciría ninguna enseñanza. Esto se hace en colectivo, digamos, en la familia, en el hogar, en el trabajo. Todo tiene que ser leído con mucho cuidado. La lectura consciente de los hechos de la vida humana, de cada uno de nosotros, es el material de aprendizaje. ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Por qué me relaciono con los demás? ¿Por qué mi enojo? Yo recuerdo que siempre aprendí una lección. Yo soy dueño de mis reacciones. Yo no soy dueño de sus impulsos, pero sí soy dueño de la emoción que produce y el resultado que produce su impulso en mí. De eso soy dueño. Estaríamos hablando de un autocontrol de sus emociones. Un autogobierno de las emociones, que es lo que plantea la masonería al principio, una descripción fenomenológica de todos los vicios y errores que usted tiene, como las fisuras de una piedra que tienen que ser rellenadas y reparadas, para después de estar delimitadas y descubiertas y descritas las fisuras, tener la posibilidad de reflexionar sobre ellas, sobre esos instintos, sobre esas emociones, arrancarles el dolor del sufrimiento del corazón, quitarlas de ahí del corazón para que el corazón no sufra y para después estar preparado para el servicio. Yo suelo decir, un día de estos dije en una conferencia que estábamos en una logia simbólica, que la luz de la estrella brilla solo hasta que el corazón ha sanado. Tenemos que sanar. Si no sanamos nuestros dolores y angustias y tragedias y encontramos la causa de nuestros vicios y de nuestros traumas, no podremos iluminar a nadie. Por eso es que la masonería lo prepara a uno para controlar sus emociones y sus impulsos. Eso cuesta una vida entera. Por supuesto. ¿Cómo podría usted definir la masonería en una palabra? ¿Qué me diría usted? Razón y compasión. ¿Son dos? Amor. Amor. Amor del corazón. Amor. Y ya entendí bien la construcción la construcción de sí mismo, su estudio, su compasión, perfecto, pero ¿qué hacemos de todo eso? Una vez que, digamos, estoy en camino de lograr eso, ¿qué hago con todo eso? ¿De qué me sirve a mí? Vivir en paz, vivir sin angustia. ¿Y cuál es el rol del masón, entonces? Colaborar con los demás. Dar el consejo cuando se lo pidan, apoyar las causas nobles, apoyar las personas que están en debilidad. Pero de eso no me gusta hablar porque eso no hablamos en la masonería, no nos gusta que se sepa qué es lo que hacemos. Es vanagloria, inútil. El masón está obligado a servir sin decir cómo. ¿Cómo podemos darnos cuenta en la sociedad profana que una persona es masón? Tiene un comportamiento particular, tiene una forma particular. ¿Cómo lo podemos...? Yo no tengo nada de particular, no es fácil de distinguir, pero tendríamos que decir que todos aquellos hombres que sean honestos, que midan sus palabras, que tengan temperancia, que tengan honor, que tengan respeto por los débiles, por los frágiles, que hayan de hacer caridad, que sean prudentes y discretos, son masones. Entonces podemos decir todos que los hombres, todos los hombres que sean así, virtuosos. Pero podemos entonces decir que eso es el propósito de la masonería. Prepararlo, que sea virtuoso y libre, prepararlo para que sirva a los demás, que sirva al prójimo.
que sea útil de alguna manera para los demás, para su familia, No se trata tampoco de grandes empresas, de transformaciones violentas o revoluciones. La mejor revolución es la de su propia vida. De inmediato pasarán cambios en las vidas de los demás si usted cambia. No hay que esperar que los demás cambien. El propósito es efectuar la transformación. Como dije hace un momento, lo tenía aquí apuntado. Trocar la ignorancia y el fanatismo en conocimiento y sabiduría. ¿Cómo? Enseñando, si usted puede enseñar, dando el ejemplo de virtud y de honor y de lealtad. La superstición la convierte en fe y conciencia, fe en un ser superior que existe y conciencia de su propósito en la vida. Y sobre todo, dominar la angustia y el miedo, porque esta es una sociedad que vive llena de miedo, llena de temores. Estamos en las manos de Dios, yo siempre digo eso, estamos en las manos de Dios. ¿Qué más que eso? Y la pregunta que le voy a hacer ahorita es más traída al ser humano, Juan José Soto, no al soberano. Usted desde el momento que entró en masonería hasta tener ahorita el puesto más alto en la masonería, en este transcurso, en este camino, usted vio la evolución del ser y en qué cambió usted. ¿Cómo era Juan José al inicio? ¿Cómo está Juan José hoy en día? Era joven y ahora está viejo. Bueno, pero lo es todavía, por favor, tampoco así, ¿no? No, es muy difícil poder aproximarme a esa respuesta porque sería vanagloria de mi parte. Yo no puedo decir que yo cambié de tal o cual manera. Lo que sí se percibe son espacios de mayor tranquilidad, cuando usted cumple con el deber, cuando usted dice la verdad, cuando usted no tiene que mentir, cuando mintió corrige y reconoce el error, cuando usted tiene la ventaja de tener un sueño tranquilo, porque hace todo lo posible porque las cosas mejoren a su alrededor. Mi trabajo personal profano es un trabajo muy duro, muy angustiante, pero trato de introducir ahí espacios de misericordia para poder salir adelante. Pero yo no le podría afirmar que yo he cambiado o cómo he cambiado. Tendría que tener un registro exacto de todo. Y si dijera que he cambiado para bien, sería por el fruto de la fraternidad de mis hermanos que me han tolerado y que me han ayudado, y mis familiares, y mi esposa y mis hijas. Y en lo que no he podido cambiar, que sigue siendo terco uno en esas cosas, o errado, espero tener tiempo para modificar algo, pero yo no puedo decirle a pie juntillas qué he hecho o qué no he hecho de cambio en mi vida. Creo que sí soy más prudente y muy sensato, pero tal vez es la vida también. La masonería sí lo que me enseñó fue a tener un propósito, a comprender que tengo que tener un propósito y medio entender por qué estoy aquí. Medio entender, porque para entender completamente se requieren muchas encarnaciones, se requieren muchas posibilidades de venir y bajar. Pero estamos en el camino. Estamos en el camino, pero falta mucho. Muy bien, muy bien. Gracias. Tenemos la primera pregunta hoy en la noche. Por favor, estamos aquí en la escucha. ¿No es mejor trabajar bajo un paradigma de aceptación constante y superación sin alimentar culpas y dolores? Por supuesto, mejor. Lo que pasa es que hay que estar consciente de eso. La separación del sufrimiento, eso nos lleva a tener en cuenta que la vida encarnada de por sí es un dolor. El espíritu se encuentra atrapado en un cuerpo físico y está limitado por la necesidad de alimentarlo y de suplir sus emociones y necesidades. Y gracias a Sergio por la pregunta, porque fue el que me ayudó a entender mucho lo que estoy diciendo ahora, y le agradezco, y él sabe por qué se lo agradezco. La culpa y el dolor son instalaciones precarias
que algunas ideas irreligiosas han instalado. Sin embargo, el dolor sí ayuda en algún momento a salir adelante, porque usted sin crisis no avanza. Yo no lo puedo comprender totalmente, ni puedo tener aquí la respuesta exacta para esa pregunta, pero sí le puedo decir que las estancias de felicidad y de alegría y de gozo generalmente no producen evolución, sino que producen conformidad. Pareciera que uno necesita una actitud agreste o una actitud dura y dolorosa frente a uno para aprender mejor. No sé, me parece que sin sufrimiento, digo, la encarnación en sí es un sufrimiento, porque estamos en un contexto irreal e ilusorio. No es nuestro estado natural es estar fundidos con la divinidad. Espero haber contestado y no haber evadido la respuesta. ¿No cree, soberano, que debemos alejarnos de este sentimiento de culpa, justamente de que hablaba Sergio? No sé, el término culpa para mí siempre me hace pensar en la religión. Es algo que tal vez nos quieren imponer, pero no sé, la palabra culpa... Es que en eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque uno puede decir que la culpa es tanto una instalación religiosa producida para administrar nuestra libertad de conciencia, que es cierto, pero también... Yo podría tener conciencia sin tener la culpa. Sí, pero es que ahí estamos hablando de una flexibilidad en grado extremo que se le concede al ser humano, para el que tiene que estar preparado, porque tampoco podemos llegar a un estado de condición completamente amoral, en donde no haya, por supuesto, responsabilidad. Mi hija suele decir que no de culpa ni de víctima, sino de responsabilidad. Estoy de acuerdo también. Entonces, yo creo que tengo que ser responsable por lo que hago y por lo que no hago. Desde ese punto de vista, yo sustituiría la palabra culpa por responsabilidad. La masonería me ha enseñado, sí, esa sería la respuesta, a ser responsable y no sentirme culpable, porque toda la formación espiritual institucionalizada en la sociedad le da a uno la sensación de que tiene que sentirse culpable para estar feliz. Yo aquí lo que estoy diciendo es, sí, pero eso no es cierto. No. Hay que ser libre, sí, pero responsable. Sin querer. Le hago una pregunta yo a usted. ¿Perdón? Le hago una pregunta yo a usted. Sí, por supuesto, soberano. ¿Qué pasa? ¿A más conciencia, menos libertad? Por supuesto. ¿Por qué? Por supuesto. Más soy consciente de que realmente, ¿sabes, soberano? Yo no sé realmente si existe la libertad. Y tal vez es mi estado de conciencia que justamente me hace pensar y me hace, no podría decir dudar, pero reflexionar por lo menos sobre mi libertad. Porque libertad es un término muy grande. ¿Qué define realmente la libertad? Hacer lo que le da la gana. ¿Eso es libertad? No. Bueno, por favor, soberano. No. Eso es irresponsabilidad, ¿no cree usted? Por eso. Y a más conciencia, menos culpa. A más conciencia, menos culpa. Si me hace la pregunta a mí, es que no me gusta realmente esta palabra culpa, porque esta palabra culpa yo la pongo en asociación con un término religioso de que hay que culpar a la persona para tratar de quitarle la libertad. La persona con la culpabilidad pierde libertad. Pierde libertad, absolutamente. Sí. Y entonces justamente hay principios o hay dogmas, eventualmente, que justamente me quieren inculpar la culpa para limitarme administrar su conciencia. Administrar mi libertad, exactamente. Sí, me parece correcto. Pero es por eso que debemos ir adelante. Tenemos otra pregunta, soberano. Bien, puede usted con la siguiente pregunta, por favor. En la línea del tema de la culpa, preguntan si la culpa es, en otras palabras, el medio por el cual medimos la conciencia. No. La culpa es un fenómeno instalado, construido, social,
religioso. Hay alegorías que hablan de la culpa inicial que nos hace pecadores a todos desde el principio. Yo tendría que decir que esto, con el mayor de los respetos, es una construcción social, es una interpretación. Pero la libertad está ahí intacta, desde el punto de vista espiritual. Porque yo tomé la decisión de encarnar en esta vida física, estando en la nada. Pero me limité a mí mismo porque me encarné en un proyecto de vida que está circunscrito a una historia, cultura y sociedad. Mis palabras, el lenguaje está limitado por el lenguaje que tengo, que es el castellano. Mi pensamiento está limitado por mi lenguaje. Entonces yo tengo que estar consciente de que esas limitaciones existen. Pero encima, la culpa no mide, sino que limita, constriñe, sujeta, domina o asfixia la libertad. Ese era el propósito de quienes construyeron la noción de pecado. ¿No cree usted que es un término un poquito fácil diciendo, ay, es que tengo culpa, o tal vez no tengo la culpa? ¿No es como una manera de esquivar también la responsabilidad? Sí, poniendo supuesto. muchas veces la culpa en otros. Es que no es mi culpa porque, mira, el otro hizo eso. Entonces trato de salvar, Evadir. exactamente, de evadir mi propia responsabilidad, tratando de inculcar la culpa al otro. Es cierto, correcto. Yo no logré mi examen, yo no logré mi prueba, pero no es mi culpa. Entonces, Es ¿de que quién es la culpa? Ahí es donde es importante señalar que la masonería propicia que yo me haga dueño de las riendas de mi vida. Si bien estamos diciendo que es discutible tener libertad plena, el ser no es completo en la vida humana. El ser espiritual está incompleto, va a estar incompleto siempre, porque no está en su estado natural, real, que es la vida espiritual. Pero la masonería me ha dado a mí la posibilidad de dominar mi existencia hasta donde puedo dominarla, estar consciente de mis limitaciones y eliminar la culpa y asumir las responsabilidades, ser certero. Porque uno pasa por periodos de incongruencia ética, de contradicción, porque piensa una cosa, dice otra cosa y hace otra cosa. ¿Por qué? Porque es incongruente, porque la condición del hombre es fundamentalmente la de la ambivalencia. Y eso, No decidirse. y eso entonces, ¿quién lo impulsa? ¿De qué depende este fenómeno tan extraño? La ambivalencia. Sí. Desde que ¿Del blanco y del negro? el dualismo. El dualismo. La dicotomía. La dicotomía. Tenemos que vencerla. Pero no cree usted, soberano, perdón de interrumpirlo así, pero no cree usted que la dicotomía es algo necesario? Es imprescindible porque nuestra mente está diseñada analógicamente. ¿Pero imprescindible o necesario? Necesario, pero no imprescindible. Sí. En fin, la experiencia humana está diseñada para que aprendamos del error, de la falta, de la carencia, pero no de la culpa. La masonería me enseñaba a mí que este es un terreno difícil, pero que se puede trabajar cuando usted toma control de su vida y se hace dueño de sus pasos, que nadie camine por usted, que usted camine por usted mismo, libre, y eso molesta a muchas personas, porque casi que siempre los demás están interesados en todo lo que tiene que ver con usted y lo quieren dominar. ¿No cree que es el hecho de querer salir del rebaño que justamente hace que eventualmente personas se molestan? Bueno, es que pensar distinto, y eso ha sido una característica de los masones siempre, pensar distinto. No por casualidad hicieron revoluciones políticas y sociales en sus tiempos. ¿Y se acuerda que hablamos al inicio del peligro de la masonería? ¿No cree usted que podría representar uno de los peligros de la masonería pensar diferente? Siempre pensar diferente es un peligro, pero no solo en la masonería, en la ciencia, Sí. en todos los espacios. Atreverse a ser capaz de elucubrar en una especulación
El método de la masonería me ha permitido a mí entender que es bueno leer, es bueno informarse, es bueno tener conocimiento de los criterios establecidos, pero también es importante cuestionarlos, divulgarlos, difundirlos y especular con buena y leal intención, con un propósito de educación, de formación, de ayuda, de elevación, no para el progreso personal únicamente, porque el conocimiento es distinto. Una cosa es conocer, no, una cosa es saber, otra conocer y otra comprender. La masonería me ha ayudado a mí a más que conocer y saber, comprender. Eso es lo que tendría que decir. ¿Qué piensa usted de este montón de información que tenemos hoy en día? Que no toda es cierta y que no toda es valiosa y que no toda es útil. Que hay que tener capacidad de discernimiento para saber qué es útil. Yo veo hoy en día que la información, los elementos son como predirigidos, como premasticados y que están entregados así al ser humano para que justamente no busque más allá de la información que le quieren dar. Hay patrones culturales y sociales que hacen que el control social se dé de esa manera como usted lo señala. El pensamiento lúcido, la reflexión racional que nos enseña a tener la masonería, la mente como herramienta, el dar cavilación a las cosas, hace que uno tenga criterio independiente, no creerse todo lo que le dicen a uno, tener una actitud Qué difícil en un de mundo... prudente desconfianza. Sí, pero qué difícil hoy en día en un mundo tan... con tanta información a cada instante de todos lugares del mundo entero, de poder hacer justamente este discernimiento entre los diferentes Hay que ver qué es diferentes ropaje cosas. vacío y qué es verdad, Sí, qué es forma vacía y ropaje del contenido real. Y muchas veces están diseñados los ropajes para ocultar el contenido. Eso hay que tenerlo en cuenta. me gustaría regresar a una frase que usted habló de su alma. Y cuando regresamos, si es que regresamos ¿a qué? Bueno, y regresamos esto- ¿para qué? Este es un tema muy delicado y muy puntual y tengo que aclarar que no es necesariamente lo que el resto de mis hermanos masones piensan. El propósito de la reencarnación como método de entendimiento de la evolución de la conciencia es algo en lo que se puede creer o no se puede creer y puede estar ahí y no estar. ¿A qué me refiero con esto? Que es simplemente una forma de tratar de resolver las contradicciones de la vida humana como experiencia vital. Así que es una hipótesis de trabajo, una especulación de pensamiento espiritual sensata, pero no forzosa. Hay que respetar a los hermanos que no piensan en esto como yo tal vez lo pienso. Haciendo esa advertencia, tendría que decir que a terminar el trabajo, usted regresa aquí hasta que termine el trabajo. Termina de pulir su piedra bruta, no regresa. Y mi tarea como soberano gran comendador es ayudarlos a los hermanos que están bajo mi jurisdicción a que no regresen, que A cumplir su tarea. a cumplir su tarea, que no regresen, hasta que el último pase. Gracias. Nos están informando que tenemos saludos de hermanos de Perú y de Panamá. Igualmente nosotros les mandamos saludos a ustedes. Realmente es un placer de poder compartir con ustedes. No olviden, hermanos o señoras o señores, que si tienen preguntas, las pueden hacer y aquí estamos para responder a estas preguntas. Ahorita tenemos una pregunta y vamos a contestar, por favor. Bien, pueden formularla. El señor Carlos Mata desde Cartago consulta: ¿cuál es la razón y el propósito de la masonería en la sociedad actual y particularmente en Costa Rica? Bueno,
Puede Ayúdeme contestar. usted. El señor Carlos es. Don Carlos, muchísimas gracias por su pregunta. Mira, hace 100 años nosotros en Costa Rica teníamos masones que eran presidente de la República, teníamos hermanos que eran diputados, grandes empresarios, es decir, gente realmente que tenían un lugar en esta sociedad. Hoy en día tenemos un posicionamiento un poquito diferente y tal vez un posicionamiento un poquito más discreto. Como gran maestro de la Gran Logia de Costa Rica, pienso que el masón tiene un rol necesario en la sociedad. ¿Por qué? Como lo decía bien el soberano gran comendador, en nuestros templos aprendimos a formarnos, aprendimos a conocernos, aprendimos un montón de verdades o de necesidades de la vida, digamos. Cosa muy importante. Pero debemos, creo yo soberano, debemos pasar de la teoría a la práctica. Es decir, que bien hacer eso en nuestros templos, pero ¿no sería mejor hacer eso en la sociedad profana? Nosotros tenemos sociedad profana, la gente que no son iniciados, entonces la sociedad de afuera. Y justamente creo que el rol de la masonería es muy importante en la sociedad. No tanto en obras caritativas, porque todo el mundo puede ser dones de cosas, pero nosotros somos formadores de hombres. Es justamente lo que decía el soberano, formar los hombres, formar el pensamiento, formar la creencia de los seres. ¿Por qué? Justamente porque después de nuestra formación en nuestros templos podemos ir en la sociedad profana a tratar de mejorar la condición humana, porque eso es el rol del masón también, que el ser humano esté en un mundo mejor, un mundo más feliz, un mundo más fraterno y un mundo más unido. Muchísimas gracias por su pregunta, don Carlos. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos, con mucho gusto. ¿Cómo vincular el método de la masonería desde el primer grado hasta el 33 con las imperfecciones de los masones que podrían socavarla, sabiendo que es una institución constituida por seres humanos? Es imposible, porque siempre van a existir defectos, siempre vamos a estar incompletos. No todos tenemos el mismo paso, pero vamos a llegar todos al mismo tiempo. No sé si me explico. Cada uno de nosotros tiene su proceso individual de contradicciones y falencias. Pero, ¿cómo socava eso la masonería? Como socava cualquier institución el comportamiento del hombre. El comportamiento del hombre dominado por la pasión o por el vicio o por el exabrupto se va a presentar siempre, no va a desaparecer. Está aquí para errar, está aquí para cometer errores. Lo que tenemos que hacer es ayudar a los que están fallando, ayudar a los que estamos fallando, ayudarnos los que estamos fallando, incluido yo, a estar conscientes de esa incompletitud, hasta que entiendan. Pero es una institución humana, frágil, vulnerable, sometida a los vaivenes del tiempo y completamente expuesta, como está expuesto el hombre. Una crisis de cólera, un dolor, una angustia. Puede estar uno muy preparado, pero también puede estar siendo superado en cualquier momento. Así que caer no es el problema. El problema es no levantarse. La masonería me enseñó a mí a levantarme cada vez que caiga. No importa las veces que caiga. Me ayudan a levantarme. Para también responder a esta pregunta, siempre digo lo mismo, la masonería es perfecta, somos nosotros los imperfectos. Sí. Justamente porque, ¿cómo lograr quitar nuestra humanidad? Es imposible. Seremos siempre seres humanos, seremos siempre llenos de barro, seremos siempre imperfectos.
Y justamente es nuestro trabajo masónico de tratar a través de frases simbólicas que nosotros le damos de pulir la piedra, digamos, pero trabajar sobre nosotros mismos para que este ser tan imperfecto sea tal vez un poquito menos imperfecto. La Antígona de Sófocles dice que el hombre es el único animal que es capaz de lo más sublime y lo más perverso al mismo tiempo. En instantes, en segundos, el ser humano, la persona humana, ahí tengo que corregirme también porque me han enseñado a hablar en persona humana, porque hay que tener cuidado, es capaz de transitar en segundos de lo más sublime a lo más perverso y a la inversa. La ambivalencia es la condición del ser humano esencial, porque está encarnado. Así que el defecto de la incompletitud nos acompañará hasta el último día de nuestras vidas. El que se crea libre de pecado, que tire la primera piedra. Y iría yo hasta un poquito más lejos diciendo que el ser humano es el único animal que es capaz de tropezarse siempre con la misma piedra. Sí, ya está. ¿Qué significa eso? ¿Que no aprendimos? ¿Qué significa? Que somos duros de corazón. ¿O que nos gusta la misma piedra para sufrir? Porque no nos han enseñado otra cosa. La masonería nos da la opción de entender que hay otras cosas, muchas otras cosas, y que pueden ser encontradas en los 33 grados de la gradual evolución de la conciencia y la masonería del rito escocés antiguo y aceptado, que tiene la virtud de tener en Costa Rica dos potencias, la Gran Logia y el Supremo Consejo, que mantienen cordiales relaciones afectivas e institucionales, y en donde todos trabajamos en los grados superiores. Porque justamente lo importante para nosotros es el camino. El sendero. El sendero, es justamente creo que lo importante para nosotros, masones costarricenses, y no solamente costarricenses, pero para el masones universales, es el sendero. Y caminar. Y por supuesto caminar. Caminar, porque el sendero puede estar ahí, y si usted no camina, no avanza. Y hay que caminar. Pero no cree, perdón soberano, que la gente que no encuentran cosas en la masonería son justamente gente que no quieren caminar. Bueno, yo no me atrevería a juzgar en particular a las personas, pero puedo decir que hay una necesidad de crecer o no hay una necesidad de crecer. Eso es muy particular, muy personal. Sí. Uno no puede forzar las cosas. A veces el libro está para no ser leído, pero está. El libro no está para ser leído. Está para no ser leído. Quiero decir, el libro está a disposición. Sí. Es usted el que elige si lo lee o no lo lee. Claro. Nadie lo puede hacer por usted. Por eso caminar. Sí. Hay que caminar. Sí. Tiene que caminar por sus propios pies. Y enfrente de eso estamos usted y yo, ayudando a todos los que caminan. Para que justamente, logren tomar conciencia, no solamente del sendero, pero del hecho que deben caminar, del hecho que deben seguir adelante. Porque solamente adelante está el progreso. Que habrán obstáculos que usted ya ha visto y que yo he visto, que tendremos que pasar. Numerosos, bastantes. Dolorosos. Ahí hay que decirle a Sergio que hay dolor también. Sí, si la gente piensa que la masonería es un camino solamente de rosas, no lo es. No solamente la rosa, pero están las espinas también. Sí. Y duele mucho. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, bien, pueden por favor formular la pregunta. Gracias, sí. Nos consulta Khaled Alvarado. ¿Los masones deben entonces ingresar en la política para tratar de mejorar la sociedad profana? Mira, Khaled, muchísimas gracias por tu pregunta. Mira, el camino que deseas tomar es un camino personal. Nosotros no estamos aquí para decirte si debes tomar un camino social, un camino político. Eso es la decisión personal. Lo que nosotros estamos tratando de decir es que el masón debe ayudar a la sociedad profana para el bien del ser humano. Así que puede haber diferentes caminos. Es un camino, eres libre de tomar tu camino, porque no olvide que el masón, por su condición de ser masón, es justamente un ser libre. Muchísimas gracias.
Bien, puedes formular la otra pregunta. En esa misma línea nos consultan sobre el mito del lobby masónico en la política. ¿Qué se puede decir al respecto? Mira, señores, el lobby político, no sé cómo podríamos expresar eso. Al momento que, además de los mitos que sobre la masonería son numerosos, pero ¿qué podemos hacer? No es porque hay masones en la masonería que es un lobby masónico, no es porque hay masones en la función pública que es un lobby masónico. Hay masones por toda parte, somos esparcidos en la faz de la tierra. Es un pensamiento, es una forma de vivir, es una forma de expresarse, es una forma de transmitir nuestro amor a la sociedad. No estamos hablando de lobby, estamos solamente hablando de hacer progresos al ser humano, en amor y en compasión, como decía bien mi gran soberano. Bien, pues formula la otra pregunta. Consultan lo siguiente. Veo que mucho de lo que hoy se ha hablado concuerda con la teosofía. ¿Hay alguna conexión entre ellas, entre masonería y teosofía? ¿Soberano? Sí la hay, ha existido en este país. La Sociedad Teosófica Costarricense está vinculada a los fenómenos de entendimiento y comprensión de los espacios espirituales, y deben haber coincidencias bastante interesantes. Al principio del siglo pasado habían familias enteras de masones y teósofos y teósofas. Muchos de nosotros hemos sido teósofos en algún momento, hemos estado cerca de la teosofía y los miramos con respeto y con admiración y con aprecio y fraternal cariño. No es extraño a nosotros tener en esa condición algunas ideas espirituales propias de la teosofía. Así. Y creo también que basta de ver nuestro templo principal para darse cuenta de la influencia de la teosofía en nuestros hermanos del pasado. Sí. La influencia fue muy grande y seguramente beneficiosa. Un miembro del Supremo Consejo fue Chalito Vargas, que fue teósofo toda la vida. Absolutamente. Sí, así que no es extraño. Son corrientes de pensamiento que no tienen nada que... Yo me siento muy agradecido por la aceptación que hemos tenido y la recepción que hemos tenido en algún momento en la teosofía. Cada vez que he sido invitado o que he estado ahí, he estado muy contento, porque son personas lúcidas, cabales y profundamente espirituales. Totalmente de acuerdo con usted, soberano. Más bien, aprovechamos el instante de hoy en Para día saludar. para decir y para invitar a los que nos vienen a visitar o a que vienen a compartir con nosotros una charla, que aquí están siempre bienvenidos y realmente en cualquier momento nos puede contactar. Muchísimas gracias por la pregunta. Bien, puede formular la otra pregunta. Alberto Soriano consulta, ¿qué puede ofrecer uno mismo desde su manifestación terrenal a la masonería para retribuir de alguna forma la luz que se ofrece de manera honesta y desinteresada? Alberto. Don Alberto, muchísimas gracias por su pregunta. ¿Soberano quiere que conteste yo o que contestar usted? Yo lo que podría decir es que tanto le da la masonería a uno que uno tiene la deuda más grande que se puede imaginar uno. Es inagotable. Ayudaría bastante actuar con misericordia, con conciencia, tratar de ser justo en sus relaciones personales y laborales y decir la verdad, aunque cueste. Porque tratar de enmendar a un hermano o corregir a un hermano, que podría ser lo que enseñar, enseña más uno con el ejemplo que con las palabras, porque las palabras pueden pasar y el ejemplo perdura. Pero pensando en el templo de Salomón, ayudaría bastante
usar las herramientas de manera correcta, con razón, con sentido y con propósito, en su espacio vital, y cuando le pregunten algo, tener la voluntad de dar el consejo que le pregunten, sería lo que diría yo. Mira, Alberto, qué pregunta más interesante y personalmente es increíble eso, Erano, pero cada vez que hablo con un profano, muchas veces yo veo a través las preguntas del profano como que me quiere preguntar qué me va a aportar la masonería. Y siempre contestó de la manera siguiente: ¿y usted qué nos va a aportar a nosotros? Porque justamente, y es algo que la gente debe entender, la vida no es un camino a una vía única. Va y viene. Es un va y viene. Es un dame y te doy. Así que, si regresamos a la pregunta de Alberto, ¿en qué podría dar? Nos podría dar amor, fraternidad, honestidad, ética. Y todos esos principios son bienvenidos con nosotros. Muchísimas gracias, Alberto, por tu pregunta. Otra pregunta que tenemos, por favor. Ricardo Agüero agradece la actividad y parece que asomar una pregunta sobre a las personas a las que les gustaría en algún momento acercarse a la masonería. ¿Cómo puede alguien que nos está siguiendo, que tiene interés en estos temas, formar parte de la masonería? Mira, el camino para poder compartir con nosotros y entrar en la masonería puede tener diferente camino. O podría tener un padrino, lo que llamamos nosotros un padrino, es decir, una persona que es masona y que nos puede recomendar otra persona. De esta forma podría empezar el proceso. O si no, una persona que viene de afuera sin nada y viene a tocar las puertas del templo, viene aquí en este templo diciendo que está interesado y en ese momento puede tomar contacto con nosotros. Esas son las dos vías principales para poder entrar con nosotros. Bien, pues con la otra pregunta, si deseas. Jürgen consulta: ¿cómo puede la masonería, como vía iniciática, proponer ese sendero hacia adentro, hacia la divinidad, en esta sociedad actual tan materialista y racionalista en extremo? Jürgen, muchísimas gracias por tu pregunta. Es justamente de lo que hablamos cada instante a través de esta palabra que se llama tomar conciencia. Si cada mañana que uno se levanta y que uno se da cuenta de la futilidad de nuestra vida material, que nosotros no solamente somos este cuerpo material, este cuerpo físico, que somos mucho más que eso, ¿cómo podemos fomentar justamente la vida de este ser interno? Bien tiene razón diciendo que la sociedad de hoy en día promueve todo lo material, y eso estamos todos conscientes justamente. Nosotros como masón debemos tener la conciencia de eso y cada mañana levantarnos, cada instante de nuestra vida, tratar de luchar en contra de eso y ver, ¿quién soy yo? ¿Quién es Philippe? Philippe no es solamente la persona que está hablando con usted ahorita. Philippe, la persona que está hablando es, digamos, como el carro, el sobre del vehículo. Pero adentro de este vehículo, algo maneja este carro. Podemos llamarlo el alma, diferentes personas lo llaman, pero es justamente eso. Y es justamente eso que es divino. Y eso es justamente lo que debemos preservar. Y es justamente lo que debemos conocer. ¿Qué nos va a aportar la masonería? La posibilidad de justamente poder conocer este ser que está adentro de este vehículo. Una vez que tomare conciencia de la existencia de este ser, la vida de nosotros cambiará. Tendremos otros pensamientos, otros objetivos, y no solamente comportamiento materialista.
pero comportamiento de amor hacia el otro. Justamente lo que debemos tratar cada día de tomar conciencia. Soberano, algo que quiere comentar. Yo quisiera añadir, saludando a Jürgen primero, decir que hay que descubrir ese ser interior y preguntarle cuál es el propósito propio que cada uno tiene, más allá de las instalaciones que tenemos en la sociedad. Porque para tratar de ser libre de las instalaciones morales o prejuicios morales o dogmas, hay que tener el valor, y eso es lo que creo yo, que la propuesta sería tener el coraje de verse al espejo, como dice el gran maestro. Cuesta mucho verse al espejo todos los días y decir estoy satisfecho conmigo. A menos que tengamos un ropaje o una venda en los ojos, pero quitarnos la venda y vernos para adentro significa enfrentar nuestras propias oscuridades. Pero primero, para enfrentarlas hay que distinguirlas, hay que enumerarlas, y para eso hay unos grados en la masonería. Descubrir esas oscuridades, enlistarlas, hacer un inventario, después reflexionar si son instintos, si son dolores, si son emociones, para poder tener la capacidad de aplacarlas o someterlas, que no extirparlas, porque mientras estemos encarnados vamos a tener ese dilema, que la personalidad necesita comida y tiene que alimentarse. Entonces darle una nutrición balanceada. Cuidar la dieta. Cuidar la dieta. Pero bien, como lo dice Jürgen, este camino de la materialidad es el camino de la facilidad. Sí. ¿Entiendes? Y nadie dijo aquí que la masonería era algo fácil. Nadie dijo aquí que era algo fácil. Más bien, muchas veces es algo doloroso. Porque darnos cuenta de nuestras imperfecciones y tomar conciencia de eso. Y tomar la decisión de dominarlas. Exactamente, y sobre todo verse en el espejo y decir, y ver nuestra imperfección, que nosotros, mira, el ser hoy en día se cree inmortal, se cree superhombre, se cree excepcional, y realmente a darnos cuenta nosotros todos los días frente del espejo, que somos pequeñitos, sí, imperfectos, y que justamente debemos trabajar a eso, a limpiar esta imagen. La diferencia que decía que existe entre ser y tener, según Erich Fromm. Sí, sí, exactamente. Ser es diferente y es muy difícil, tener es muy fácil. Claro. Y la sociedad de consumo costarricense y de todas las civilizaciones antiguas se fundan en que el valor del ser humano está centrado en lo que tiene, no en lo que es. Romper ese dilema cuesta bastante, porque la masonería enseña a ver las cosas sencillas y útiles en su vida y a darse cuenta que no necesita uno tampoco depender de tantas manipulaciones. Hasta el día que nos daremos cuenta que lo que valemos nosotros no es el carro, no es la casa, no es el ropaje, es el ser que está dentro, esta luz divina que está dentro. Sí. Sí, es importante Perfecto. conocerla. Bien, pues con la otra pregunta, por favor. ¿Hasta qué punto el paso de la masonería de una sociedad secreta a discreta ha diluido el carácter original en medio de tantos títulos pomposos y de todo este tipo de elementos alrededor de la masonería? Mira, realmente yo creo que el secretismo fue dado, como lo decía antes el soberano, a una condición geopolítica de preservación. Es decir, Sobrevivencia. exactamente, durante la Segunda Guerra Mundial, los hermanos masones debían vivir escondidos o sin decir que eran masones, sino eran deportados en campos de concentración. Igual lo que pasó en España durante el franquismo, la gente que se decía masones era exterminada. Yo no iba a emplear esa palabra, pero sí, soberano, hay que decirlo, exterminados. Entonces, el secretismo fue justamente por necesidad, por sobrevivencia, como decía usted. En lo que es de decir que somos discretos,
Porque de qué, es que hay que entender, no se puede divulgar una junta directiva de cualquier sea, de un club de fútbol, por ejemplo, no va a divulgar a cualquier persona lo que están diciendo o los acuerdos que están tomando. Entonces podríamos decir también de ellos. Cosa de privacidad. Exactamente, la privacidad. Podríamos decir también de ellos que son discretos, pero por supuesto, porque la condición misma de la asociación o de una junta directiva o de una junta de personas que manejan esta organización hace que no podemos divulgar las cosas personales. Por eso también que somos una, como podemos decir, una sociedad esotérica, que trabajamos a partir de iniciaciones. Entonces, ¿cómo se puede divulgar? No se puede divulgar. Una iniciación se vive, no se ve a través de Facebook o no se ve a través de Google como por desgracia está hoy en día. Eso no es iniciar, eso es conocer, no sé cómo lo podemos ver, eso es... Hay que tener cuidado con esto porque yo me referiría al tema de los títulos pomposos, dijo la pregunta. Los títulos de gran maestro y soberano gran comendador son históricos, son resultado de una evolución también de órganos espirituales. Pero hay que tener cuidado con esos títulos porque son trampas para el ego también, porque pueden estar diseñadas para que usted crea que usted es el ropaje y no lo que está en el ropaje. Corresponde a las autoridades masónicas más elevadas tener siempre conciencia de que el cargo está para servir, no para ser servido. Y está para servir a los hermanos, no para enorgullecerse o envanecerse inútilmente. Pero está ahí el nombre, yo no lo puedo cambiar, existe. Y por más discreto que sea, suena muy duro, pero no es tanto. Depende del manejo que haga uno como ser humano, ser espiritual encarnado, tener el cuidado de no... Porque los grados no son, como decía un hermano Rudy, que me ayudó a reflexionar sobre estas cosas, no hablan de superioridad espiritual, sino de servicio. Eso es todo, servicio. Y debemos también tomar conciencia que el Hopare o todos esos títulos son temporales. Sí. Es un tiempo dado que no se permitió. Muchísimas gracias por la pregunta. Bien, podemos con la pregunta siguiente, por favor. Al principio de la conferencia se hablaba sobre conocer los límites propios. ¿Son estos límites franqueables o hay que aceptarlos y vivir con ellos? Yo me atrevería a decir que son franqueables hasta cierto punto. Uno se impone a sí mismo las limitaciones conscientemente y las acepta, pero siempre tiene la posibilidad de remontarlas con esfuerzo y con trabajo, y sobre todo con la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad consciente le hace a uno, o le permite a uno entender hasta dónde puede llegar sin lastimar a los demás. Pero yo creo que siempre hay un espíritu de superación. Cuando yo hablé de conocer los límites es porque hay un principio de economía de ahorro de fuerzas. Y entonces uno tiene que distribuir su energía en lo más útil, en lo más conveniente y propio para el momento. Habrán cosas que quedan sin terminar y habrá que retomarlas después. Pero en principio yo no creo que uno tenga que conformarse con los límites, sino que tiene que, aunque sean límites claros, uno puede tratar de elucubrar, si es posible, superarse. Siempre el hombre tendrá la oportunidad de superarse. Siempre que existe un diálogo permanente entre el ser espiritual y la personalidad. Y sea el espíritu el que lleve las riendas, no la mente. Porque la mente es la que nos hace trampas también. Nos hace creer que no podemos hacer las cosas. Un hábito, hay que corregirlo. Entonces,
esas circunstancias le permiten a uno entender que si domina el espíritu y no la mente, se puede superar perfectamente. Y también límites. ¿Quién podría definirme los límites que debería dar con el amor con mis hermanos? ¿Qué me va a imponer esos límites? No, yo me refería a límites en negativo. Sí, no, por supuesto, controlarlos, dominarlos, absolutamente. digamos, tratar de superarlos, esa es una parte, pero el amor incondicional del que usted habla, gran maestro, eso no debe tener límites. Exactamente. La lealtad no debe tener límites. Exactamente. La verdad no debe tener límites. La ética, la congruencia. la equidad. Sí. No, estamos totalmente de acuerdo en eso. Gracias. Bien, pues, con la otra pregunta, si quieres. Hace unos momentos mencionaron la palabra rito. ¿Qué es un rito en la masonería? Tengo entendido que hay varios. Ahora estamos discutiendo eso exactamente. Un rito es una forma que contiene una sustancia. Un vaso contiene el agua. El rito es el camino de comunicación espiritual entre lo terrenal y lo espiritual. El ritual es la forma concreta en que se manifiesta esa comunicación, con signos, toques y palabras, con movimientos del cuerpo, con lecturas, con liturgias. Entonces, ensayando un poco, yo lo decía así, el rito es el vaso que contiene la sustancia, que es el ritual. ¿Concuerda conmigo? Totalmente. Y hablando de masonería, el ritual es el libro en lo cual hacemos lo que debemos hacer. Y el rito es la estructura, como usted bien dio, es el vaso, exactamente la estructura que permite la aplicación justamente de este ritual. Ahora, eso lo que quiere decir es que el rito es el vehículo para comunicarse para establecer los enlaces espirituales para que el pensamiento espiritual, que es pensamiento espiritual, meditación y oración, lleguen a la divinidad, que puede estar adentro de cada uno de nosotros. Es decir, el rito le permite al ser espiritual manifestarse. Por eso yo suelo decir que los diálogos entre masones son diálogos deben ser diálogos entre espíritus, no entre personalidades. Cuando la personalidad se interpone entre la comunicación de los espíritus, hay fallas de comunicación, porque hay egoísmo, hay arrogancia, hay vanidad, pero cuando se comunican de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, entonces hay un rito eficaz. Exactamente. Cuando no hay un rito eficaz, cuando no hay comunicación de corazón a corazón, y es, digamos, un mecanismo automático, tal vez sin sentido. Y esto le puede pasar a cualquier rito, no solo al escocés antiguo y aceptado. Hacer las cosas por hacerlas sin sentido meditativo es estropear las cosas. Para retomar la imagen del vehículo, diría yo que el rito es el vehículo que permite la utilización del ritual. Exactamente. Sí. Muchísimas gracias, soberano. Bien, pues con la otra pregunta, si desean. Tenemos varias preguntas. ¿Cuáles son los grados masónicos en términos de jerarquías, divisiones? ¿Cómo se estructuran estos grados o estos niveles hasta llegar al 33? Bueno, está el primero y el segundo y tercer grado de los grados azules o simbólicos, que son competencia de la Gran Logia de Costa Rica: aprendiz, compañero y maestro masón. Después de ahí, a partir del cuarto grado,
la distribución se da en cámaras, cámaras espirituales que subrayan o enfatizan aspectos distintos. Hay una cámara cuarta, una cámara novena, una cámara 14, una cámara 18, una cámara 30, 31, 32 y 33, cuyos contenidos espirituales están asociados a las leyendas contenidas en los primeros 3 grados. Son niveles de evolución espiritual. Son niveles de conciencia espiritual, sí. Gracias, bueno. Bien, puede con la otra pregunta, por favor. Un día como hoy, 18 de marzo, en el año 1314, era prendido en fuego vivo el gran maestro de la Temple Jacques de Molay. ¿Existe algún nexo entre los masones y los templarios? El día de que pasó eso fue en 13 de marzo exactamente, sí. Mira, la masonería tomó varios aspectos al nivel tanto de la religión, de la Biblia, que entonces por supuesto viene asuntos templarios, pero la masonería se construyó a base de diferentes leyendas. Sociedades. Perdón. Diferentes sociedades. Diferentes sociedades, totalmente. Que haya hoy en día una relación directa de la masonería y de los templarios, no hay absolutamente ninguna evidencia histórica de eso. Pero tenemos la leyenda, y una leyenda, si existe una leyenda, es por una razón. Entonces, más allá del pensamiento templario y de lo que uno puede imaginar, hay que ver lo que representaba esta gente a través de la disciplina, del honor, de la rectitud. Entonces, eso, tal vez eso justamente que la masonería nos inculca, esos valores. Tal vez yo la asociación que haría sería, con todo respeto, metiéndome así en la pregunta. Por favor. Es que ellos protegían el templo. Exactamente, sí, sí. Y los masones protegemos el templo también. Sí, sí, también. Que está en nuestro corazón. Sí, exactamente. Por eso que siempre tratamos de encontrar similitudes. Exacto. Entre las acciones de uno y las acciones del otro, para ver cómo estamos. Sí. Muchísimas gracias por esta pregunta. Bien, pues con la pregunta siguiente. Nos consultan, ¿qué diálogo establece la masonería frente a las nuevas generaciones? Por ejemplo, en esta época con los millennials. Mira, ¿qué podemos decir en relación a eso? Nosotros estamos abiertos a las discusiones, nosotros estamos abiertos a cualquier pensamiento, que sean mileniales o que sean de otra denominación, como son numerosos. Personalmente yo no puedo decir muchos A mí me parece que en algún momento lo discutimos aquí en la Gran Logia, y fue el fenómeno de las brechas generacionales. ¿Sí? Los tiempos cambian y nuestra motivación o propósito pareciera que no es no solo para los millennials, sino para todos los que no están interesados en lo espiritual, no son como coincidentes con nosotros. Yo creo que lo que podríamos hacer sería abrir espacios de reflexión que convoquen a los nuevos seres humanos, o las nuevas generaciones. Lo que pasa es que hay que tener una definición y planificación más concreta, pero cada uno de nosotros da en su hogar a sus hijos, a sus esposas, a sus familiares, con todos los errores que hemos cometido, que están ahí, un ejemplo. Institucionalmente, me planteo yo también qué podríamos hacer. Yo creo que nosotros no estamos cerrados absolutamente a nadie y estamos abiertos a... Hay un ejercicio que está haciendo usted, gran maestro, don
con los lubetones, Sí. que es un ejercicio de acercar a la juventud. Hay organizaciones como los Jacques de Molay, los jóvenes y los lubetones. Esos serían espacios de reflexión para eso. Sí, hay espacios para ellos porque justamente considero que la masonería no es solamente los padres, la masonería es la familia que englobe todo, entonces que englobe las esposas, que englobe los hijos. Entonces me parece que es necesario, no al nivel masónico, al nivel paramasónico afuera, pero hacer actividades para justamente que la familia siempre se sienta Sí. unida. Me parece justamente ver eso como un tipo de formación, un tipo de seguimiento que se puede dar a la familia para poder compartir este amor fraternal que tenemos con los padres. Me parece. Muchísimas gracias por la pregunta. Pregunta siguiente, por favor. Desde el punto de vista de la masonería, ¿cómo puede ayudar esta al país a salir adelante, especialmente en la crisis económica y social en la que estamos? Muchísimas gracias por la pregunta, una pregunta muy interesante. Lo que podré contestar a eso es que no existen recetas mágicas. Nosotros no somos magos. Es decir, que si tenemos algo para convertir la sociedad en algo, no, pero no lo somos. Nosotros somos formadores de hombres, de un hombre que pensamos bueno, que consideramos bueno, estamos tratando de formarlo en un ser mejor para que evolucione en la sociedad. Es justamente nuestra misión, fomentar hombres buenos en hombres mejores. Es algo que se hace no del día a la mañana, es un despertar de la conciencia que hace granito de arena por granito de arena, poco a poco, tratando de cambiar el pensamiento de esta sociedad. Y eso lo hacemos o empezamos a hacerlo en nuestro entorno familiar, hablando con nuestras esposas, con nuestros hijos, tratando de enseñarle el bien, porque el ejemplo, yo lo digo cada día, el ejemplo viene de arriba. Si los hijos ven un mal comportamiento de los padres, van a aplicar el mismo comportamiento, porque para eso ellos serán natural. Si el ciudadano ve un mal comportamiento de sus dirigentes, aplicará los mismos comportamientos. Nosotros masones tratamos de enseñar comportamientos éticos y morales. Es lo que tratamos de hacer. Es un labor grande, arduo, que tratamos de hacer día a día. Muchísimas gracias por la pregunta. Bien, puede con la otra pregunta. ¿Cómo se adapta la masonería a la velocidad actual en la que se transmite la información? Utilizando todos los instrumentos de tecnología como estamos haciendo en este momento para comunicar su pensamiento, saliendo de sus claustros para hablar en público como lo estamos haciendo nosotros ahora. No tenemos nada que esconder y tratando de dar forma al proceso de discernimiento y de observación que tiene que tener el ciudadano común frente a los acontecimientos políticos, sin que nosotros estemos implicados en ninguna teoría o línea o conducción específica, sino simplemente observar, ayudar a que se observen los fenómenos y que se tengan actitudes desprejuiciadas. Pero con la velocidad de las cosas, yo creo que esto es un buen comienzo. Exactamente, aquí nosotros estamos abriendo las puertas de nuestros templos, abriendo los brazos para que la sociedad sea bienvenida siempre. Muchísimas gracias por la pregunta. Bien, puede con la otra pregunta. Tenemos un museo muy bonito, muy lindo. También. Que se puede visitar y que está completamente a disposición de las... Y perdón soberano, pero desde 3 semanas tenemos una exposición en nuestro museo de las estatuas, los Baales, que son estatuas de 2500 años de antigüedad. La cual hicimos una charla hace 3 semanas, una charla fenomenal por el hijo del historiador Arias. Excepcional. Y eso es la historia, qué cosa más bonita. Recuerdos de lo que
de uno que fue, es algo fenomenal. Sí. Bien, puede con la otra pregunta, por favor. Tenemos dos preguntas, una en el orden administrativo y otra en el plano un poco más filosófico. ¿Pueden ser iniciadas personas con diversidades físicas o con discapacidades físicas? Y la otra es, ¿cuál es la concepción del alma? ¿Existen almas viejas y almas jóvenes? Entonces, mira, le voy a dar la respuesta del alma al soberano y me voy a Qué encargar. dichoso usted, Bueno. qué dichoso. Dejó la más difícil. Yo lo ayudaré si quiere. Y me voy a encargar de las personas con discapacidades. No sé cómo hay que decir hoy en día, perdón, no es eso, es... Mi hija le diría cómo, pero me regañaría. ok. Pero sería con disminuciones. Menos... No, con disminuciones. sí. Capacidades distinguidas o sí. diferenciadas. Mira, nosotros... Gracias. Nosotros somos... hay una cosa que hay que entender, que la masonería lo que ve es el ser humano. Lo que hablamos durante una hora es justamente de lo que nosotros tenemos aquí, de este ser divino. Entonces, que el sobre de este ser divino, que sea blanco, negro, amarillo, no sé, o con discapacidad reducida o cualquier cosa, es un ser humano. Es capaz de amor, es capaz de recibir amor y también es capaz de dar amor. Así que, ¿por qué rechazar un hermano? ¿No? Realmente el amor no se puede rechazar, señores. El amor es algo tan precioso, tan valioso, y muchas veces hoy en día es algo que tal vez despreciado puede ser, que no lo podemos despreciar. El amor debemos hacer algo muy importante para nosotros. Y en relación con el alma... En relación con el alma, me da derecho a hacer una llamada telefónica. El Joker. El Joker. Para llamar a Arnoldo Brenes, que está en Holanda. No, porque esto tiene que ver con algo que hemos discutido mucho entre nosotros. Está el espíritu, el alma universal y el alma personalidad. El alma personalidad es el proyecto humano concretado, sin subjetivo, y entonces en ese sentido lo que hay que decir es que el alma personalidad es el resultado de la sucesión de vidas encarnadas que están sometidas a la experiencia vital. En ese sentido, no es que haya almas viejas y haya almas jóvenes, es que hay ingresos diversos multiplicados por varias vidas. Y bueno, el alma para nosotros los maestros masones es inmortal. Así que siendo inmortal muchas veces es desviado. Pudiera ser. Sí, puede ser. Muchísimas gracias, soberano. Otra pregunta, por favor. Escuché que existe un código moral masónico. ¿De qué se trata? Mira, código moral masónico. Está ya. Sería bueno tal vez enfocarlo al final de esta entrevista en cámara, porque aquí nosotros, en nuestro salón aquí de Agape, en los cuales hacemos también nuestras recepciones, lo tenemos puesto con diferentes reglas. Así que si desean, si ustedes son costarricenses y que quieren saber más de este código moral masónico, estamos aquí en el templo principal y pueden venir cualquier momento y con mucho gusto le podríamos enseñar. Muchísimas gracias por su pregunta. Bien, puede con la otra pregunta. Preguntan, ¿cuántas logias hay en Costa Rica y dónde se encuentran? Gracias por su pregunta.
En la gran logia de Costa Rica es compuesto de 14 logias. Tenemos adentro de estas 14 logias, tenemos una logia en Alajuela, una logia en Turrialba, una logia en Heredia y las otras logias aquí están en San José Centro. Al total somos 14 de diferentes ritos y de diferentes idiomas también, porque tenemos logia, bueno, principalmente en español, por supuesto, pero también tenemos logias en francés, logias en inglés, logias en alemán, todo eso para tener una cierta diversidad. Justamente lo que buscamos nosotros masones es esta diversidad, de manera a poder regrupar los conocimientos. Eso principalmente nuestros deseos. Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Otra pregunta, por favor? Al inicio de la conferencia, don Juan José mencionó a un sacerdote. ¿Qué relación tiene actualmente la masonería con la Iglesia Católica? Mira, muchísimas gracias por la pregunta. La relación hoy que existe entre la masonería y la Iglesia es como una relación de status quo. Cada uno podría decir de forma coloquial, vive su vida aparte. Hay que entender que la masonería, yo siempre considero la masonería con un árbol grande, un tronco importante. Este tronco principal que representa la masonería universal es con diferentes ramas. ¿Okay? La rama de nosotros, que hacemos parte de las logias regulares, somos las logias reconocidas por la Gran Logia Unida de Inglaterra, de Irlanda, de Escocia, de Francia, de Alemania. Todas nuestras grandes logias tienen un pensamiento, o digamos, debemos creer en un ser superior, que uno puede llamar Dios, que uno puede llamar un espíritu, que uno puede llamar una presencia, bueno, pero eso para nosotros es una obligación, y también de creer en la inmortalidad del alma. Esos principios, y sabiendo que todos nuestros trabajos, al momento de abrir los trabajos, siempre lo hacemos a la gloria del gran arquitecto del universo, es decir, a la gloria del Ser Supremo. Siempre me pregunté, ¿y por qué nosotros tenemos problema con la Iglesia? Muchos de nosotros somos católicos y tenemos otros hermanos creyentes en otras religiones, pero realmente nuestros principios son correctos. Dignos y decentes. Dignos y decentes. Y realmente nosotros estaríamos, por supuesto, por un acercamiento de la Iglesia. El último Papa Francisco nos habló de un acercamiento, no con nosotros, pero con las diferentes fraternidades. Estamos totalmente nosotros, por supuesto, dispuestos, y sería eventualmente un gran honor si un día podríamos hacer, no digamos lazos, pero por lo menos vivir en paz todos y poder asumir nuestras creencias en armonía y en amor con todos. Porque lo que nosotros queremos es el amor universal, el amor del ser humano. La paz. La paz. ¿No es eso que quiere la religión también? Gracias. Lo único que yo diría en ese sentido es que hay que tomar conciencia de que la Iglesia, a través de uno de sus miembros, fue el que trajo la masonería al país. Muchos sacerdotes antes de este siglo eran masones. Carlos Mario Ulloa, Francisco Calvo y otros que no se conocen. Pero entonces hay que tener una actitud pacífica frente a esto. La libertad de pensamiento es algo que nosotros distinguimos, y tal vez es por ahí por donde hemos tenido problemas anteriormente, pero no son cosas que no se puedan superar. Pero para nosotros es muy importante que la persona humana que sea masón tenga una creencia en un algo divino. Porque somos. Muchísimas gracias, Verano. Gracias por la pregunta. Bien, pueden ustedes con la pregunta siguiente, por favor.
En la invitación que tienen en redes sociales se observa un águila con 2 cabezas, una espada y una corona. ¿Qué nos pueden decir sobre estos elementos? Bien, pues, soberano. El símbolo del águila significa el poder del Supremo Consejo y las armas que estamos dispuestos los soberanos inspectores generales a tomar por la defensa de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Las 2 cabezas, una mira hacia un lado y el águila bicéfala mira hacia un lado y a otro, viendo el pasado y el presente. Son símbolos espirituales universales, de vida, de fuerza y de poder. Porque el poder espiritual existe, solo que tiene que ser administrado con mucha cautela, vigilante, de que la personalidad no se envanezca innecesariamente y sea arruinada las tareas que tienen que ser desarrolladas. Y debajo de la águila viene la famosa frase, Dios y mi deber. Dios y mi deber, Deus meum que ius. Así que 2 cosas principales, Dios Y mi deber. y el deber que tenemos. El deber que tenemos frente de uno mismo, con sí mismo, pero también con el otro, con mi hermano. Muchísimas gracias, soberano. Bien, pues con la pregunta siguiente, por favor. Sé que el tema de la pertenencia de las mujeres puede ser controversial. A estas alturas, ¿está la masonería abierta a recibir mujeres? Como lo expliqué anteriormente en relación con la masonería y el árbol, expliqué que habían diferentes ramas en este árbol. Nosotros somos una de estas ramas, que somos las logias regulares, y existen otras ramas que también son masonería femenina, masonería mixta, existe masonería absolutamente los 2. Nosotros en el seno de nuestra propia rama y de nuestro landmarks, de nuestro reglamento, digamos, no podemos aceptar mujeres, pero en otras partes de masonería sí están bienvenidas, así que hay de todo en la masonería. Soberano, si desea la última palabra para usted, para clausurar esta maravillosa entrevista, realmente que fue para nosotros algo grandioso. No, yo agradecerles a ustedes y a todos los que están viéndonos por el tiempo que nos han dedicado. Es una experiencia o aventura muy interesante. Yo terminaría diciendo solamente que tratemos de estar conscientes de nuestra existencia terrenal, que es transitoria, efímera, pero que tiene que ser utilizada cada segundo, aprovechado cada segundo como si fuera el último, y que tenemos la oportunidad de ingresar a una institución que a mí me ha ayudado mucho a comprender por qué existo y por qué estoy y para dónde voy, a medio entender, porque uno no termina de entender por la incompletitud del espíritu encarnado, pero me ha ayudado a comprender las líneas generales y espero que sean propicios para que continúen ustedes desarrollando espacios de conciencia como el que hemos participado hoy. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muy ilustre, poderoso, soberano, gran comendador, muchísimas gracias por su presencia hoy. Como lo repito, para nosotros es un gran honor de haberlo recibido en nuestro templo principal. Aquí es siempre su casa, usted aquí está siempre más que bienvenido. Muchas Así gracias. que esperamos poder compartir de nuevo con usted. Buenas noches. Muchísimas gracias. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en día en nuestro canal de YouTube. Hoy estamos recibiendo el ilustre, poderoso, soberano, gran comendador Juanjo de Soto Cervantes y esperamos encontrarlos de nuevo lo más pronto posible. Señoras y señores, queridos hermanos de todos Orientes, muchísimas gracias por su presencia hoy en la noche. Hasta luego, gracias.